El podcast de negocios de Empresario a Empresario te da la bienvenida a un nuevo episodio de la tercera temporada. Un espacio en el que los empresarios invitados nos comparten las experiencias, retos y logros que los ayudaron a impulsar a sus organizaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Empresario a Empresario. Hoy tenemos el honor de que Valentín González Cosío esté con nosotros. Vale, muchísimas gracias. Con de verdad, mucho gusto, de estar en esta edición. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y es un gran honor porque Valentín González Cosío pues es toda una personalidad, la verdad, para mí. Te tengo mucho respeto. Jefe Vale, como te decimos con cariño, porque en realidad es una persona que tiene una trayectoria empresarial pues muy larga. Valentín González Cosío es presidente del Consejo de Superruedas, está en otros 4 consejos de empresa y a lo largo de su vida me platicaba, ha estado en 30 empresas, lo cual te da pues toda una historia de experiencias que ojalá podamos alcanzar a tomar esa experiencia para los empresarios que nos escuchan, Valentín, y esto pueda servirles a ellos, que es por lo que hacemos este podcast. Y bueno, Valentín González Cosío también tiene una trayectoria de 50 años en UCE, 40 años en Coparmex, con diferentes posiciones. Fuiste presidente de Coparmex Jalisco, si mal no recuerdo. Has estado en muchas otras presidencias. Hoy te toca presidir esta comisión de atención a la informalidad que tiene Coparmex, donde estás haciendo pues, una investigación y creemos que hay muchas aportaciones que seguramente tendrás. Nuevamente, muchas gracias. Encantado de la vida. Quisiera, Valentín, igual si nos platicas un poquito, así muy rápido, para empezar de tu historia profesional, un poquito para que los que nos escuchan entiendan de dónde vienen y qué experiencias has tenido así en empresas. Mira, la parte interesante, Luis Gerardo, es que la vida me puso en lo que yo le llamo la empresa sin dueño. Okay. O sea, mis 2 primeros empleos, a partir de 1966, fueron empresas personales. Pero a partir de 1972, entré a un mundo que yo no busqué, me tropecé en él, que es de las empresas sin dueño. Empresas en que no había control del capital. O sea, no hay un dueño que dice, no hay mi un dueño. Empresa. Eran un grupo de dueños y me tocó estar desde pequeñas empresas, medianas empresas, de grupos de accionistas que inclusive luego me invitaron a mí a sumarme a ese grupo, hasta llegar a empresas con millones de accionistas. Empresas públicas, en bolsa. Empresas en bolsa, europeas, en bolsas americanas, ¿sí? En que tienen no unos cuantos accionistas, tienen millones de accionistas. Entonces, todo esto implica una disciplina especial. Entonces, yo pienso que una parte curiosa de mi antecedente empresarial es haberme desarrollado en eso. ¿Por qué? Pues por accidentes de la vida. Circunstancias. Y eso fue lo que me llevó inclusive a participar, como platicábamos, en 30 consejos de administración de 30 empresas que a lo largo del camino pues, me fueron invitando a participar o estaban ligados a los grupos en que yo era directivo. ¿Sí? Y yo creo que es una experiencia interesante a compartir. Y vamos, los viejos lo que tenemos es compartir experiencias. ¿Sí? Y eso lo agradecemos en el alma, Valentín. A ver, ¿a qué te refieres? Ya medio queda claro, pero empresas sin dueño. Digo, al final hay muchas empresas de nuestro ambiente y quizás muchos de los que nos escuchan son empresarios que abrieron su empresa y pues son los dueños, directores. Pero ¿qué hay en esas empresas sin dueño? O sea, ¿qué características tienen? ¿Por qué lo ves así? La empresa sin dueño es la empresa en que se reúne el capital de varios, ninguno haciendo mayoría, ¿sí? Y a eso se le suma una idea, una patente, un diseño, una franquicia, algo que es el motivo de la empresa, ¿sí? O el motivo es la suma de talentos, ¿sí? En que alguien tiene la tecnología para
hacer un producto o dar un servicio, alguien tiene el talento financiero, alguien tiene el talento comercial, y la suma de esos dineros y de esos talentos hacen empresa. Entonces es maravilloso. Cuando esto se logra, cuando se puede, vamos a decir, es maravilloso porque yo lo viví y es bien interesante. Sí. No es camino único, ni es camino meta. Circunstancias. Son circunstancias en que permiten hacer empresas. Quizás alguien desarrolló una patente, alguien tiene una tecnología para hacer un producto determinado, pero no tiene los recursos económicos. O no tiene la manera de hacer eso llegar al mercado. Así es. Entonces invita a otros talentos, invita a otros dineros y queda una empresa auténticamente lo que nuestra legislación maneja como sociedad anónima. Pero aquí más que la parte legal, es la parte de fondo, que son un grupo de accionistas, un grupo de aportaciones de talento para hacer empresa. Ok. Digamos, contrastándolo un poquito con la empresa, la tradicional, la que existen pues millones de empresas, ¿no? De pequeños, medianos empresarios en donde hay un dueño. ¿Dónde estriba de esa experiencia esa diferencia? ¿O cuál es el tema, no sé, podríamos decir crítico, para que de alguna forma lo puedan entender nuestros escuchas? Yo creo que la esencia de la empresa, es decir, no la esencia, el factor clave de éxito en la empresa sin dueño es la institucionalidad. Okay. ¿Sí? Institucionalidad en las reglas para manejo y derechos del capital, las reglas para el manejo, operación de la empresa, lo cual normalmente es a través de dos figuras distintas, el director general y el presidente del consejo. Son dos figuras que suelen estar separadas, es conveniente que estén separadas. A mí, por circunstancias de la vida que tampoco busqué, me tocó en 2 ocasiones reunir las dos figuras simultáneamente, la del director general y el presidente del consejo, en que es una gravísima responsabilidad, porque sabes que toda la empresa, sin ser tuya, depende de ti, ¿sí? Claro. Y que la empresa va a marchar y va a caminar al ritmo que tú le des, y que el consejo de administración va a operar en el alcance que tú le des como presidente. Entonces, un factor, estas dos figuras juegan un papel muy importante, pero las reglas de institucionalidad de la empresa, de institucionalización de la empresa, son bien importantes, ¿sí? ¿Cómo, hasta dónde llega el director general? ¿Cuáles son las decisiones que puede tomar? ¿Hasta dónde entra el consejo de administración? ¿Sí? Luego suele haber otros órganos de gobierno, como el comité de auditoría, como el comité de remuneraciones, ¿sí? Estos son los factores claves para que funcione. Estos factores van complicando conforme vaya a ser el tamaño de la empresa. Claro, claro. ¿Sí? Hay empresas sin dueño privadas, pero hay muchas empresas sin dueño públicas. O sea, que cotizan en las bolsas de valores, claro. O en la Bolsa Mexicana de Valores, o en la Bolsa Europea de Nueva York, o en las bolsas europeas. Claro. ¿Sí? Oye, Valentini, ahorita que hablaste que te tocó en 2 ocasiones ser al mismo tiempo el rol del presidente del consejo y el director general, ¿sería esto lo más parecido a lo que sería una empresa con dueño? Es decir, una empresa en donde el director es el presidente y entonces el poder que se tiene en esa situación es mucho y tiene riesgos. Ahorita platicaste un poquito que es un rol. ¿Qué ves ahí? Sí, fíjate qué curioso. Habiéndome tocado a mí, no lo recomendaría. Afortunadamente, mis convicciones éticas y mis convicciones o el conocimiento de mis limitaciones me llevó a nunca abusar de ese poder. Pero es muy peligroso. Yo no lo recomendaría que empresas sin dueño sean pequeñas
o sean grandes. grandes instituciones públicas, tengan esa figura, esa dualidad. ¿Sí? A mí, otra vez, se me atravesó la vida, pero no es lo más recomendable. Y como persona, es una muy importante responsabilidad, porque resulta que de repente estás manejando dinero que ni es tuyo, bueno, a lo mejor tú tienes un cachito pedazo. ahí, Ajá. ni es de alguien en particular a quien le tengas que rendir cuenta, es de muchos. ¿Sí? Es más, me da la impresión de que es más fácil, déjame decirlo así, cometer un exceso. Porque como dijiste, no es que le estés respondiendo a una gran persona que tenga el 80%, es que en esas empresas donde hay muchos, se me figura un poquito como en el gobierno, en donde como no hay hay alguien específico a quien rendirle, la tentación de poder hacer tonterías puede ser bastante, ¿sí? Exactamente, y me tocó ver me ha tocado ver a lo largo de la vida casos de empresas sin dueño en que el gran error de la dirección general de la presidencia fue manejarse como si fueran sus empresas. Y acabó mal. O sea, esas personas, pues no, al final del día no originaron disgusto que acabó en problemas porque manejaron la empresa como si fuera de ellos. Y la empresa era de muchos accionistas y ellos, al no tener órganos de gobierno fuertes sobre ellos, pues abusaron. Y no solamente que abuses de manera Deliberada quizás. no, me refiero, no es que te robes algo, es que manejes la empresa a Gusto, a tu capricho, a tu a tu gusto, conveniencia y no quizás. tomes opinión, no tomes autorización de quien debe. Finalmente, hace rato dijiste algo, Valentín, que todos tenemos limitaciones. Es decir, de todo tipo. No es posible que una persona encarne en sí mismo todas las personalidades, toda la capacidad, toda la visión, ¿no? Es decir, mantener un consejo implica reconocer esas limitaciones y, por lo tanto, poder tener una visión equilibrada y que seas cuestionado, ¿no? Y por otro lado, veo que al final alguien tiene que tomar, el poder se tiene que ejercer de alguna forma. Y yo no sé cómo decir, cuando un dueño que no tiene por qué rendirle a nadie, pues tiene todo el poder. ¿Qué pasa en el caso en esas circunstancias? O sea, tú me dices, has observado casos donde alguien puede actuar como dueño sin serlo. Mira, es bien interesante lo que me planteas. Yo recuerdo que algún día en algún lugar comenté que un buen consejo de administración era un seguro contra tarugadas. O sea, si tú como director general y como ser humano cometes errores, si tú eres disciplinado en tu interacción con el consejo de administración, el consejo te sabe frenar a tiempo. Entonces, yo creo que, sigo pensando, es un mecanismo contra tarugadas, ¿sí? De la dirección. Es un seguro. Es un seguro. Segundo, sí, mi experiencia es, cuando tienes un buen consejo de administración, es una riqueza bárbara. O sea, verdaderamente para la dirección general es un descanso. Cuando tú estás agobiado por un problema, tienes confusión, no tienes claridad de ideas sobre las oportunidades que hay en el mercado, un buen consejo de administración, que es bien importante, un consejo de administración de gente del medio, de gente de empresa, es de una riqueza fantástica. O sea, es como, yo casi pienso cuando alguien con limitaciones va a una terapia, ¿sí? Bueno, casi así era como director general ir a un consejo de admisión. Te enriquecen y te abren visión. Y tercero, tú dices, al final alguien tiene que tomar decisiones. Sí. Yo recuerdo algún día, no oí el nombre, pero algún empresario muy importante de México que me acuerdo que me reclamaba él en broma porque me sugerían dar un dividendo. Y yo le decía, no, ahorita no podemos dar dividendo, no es prudente. Y me decía que él, oye,
me lo decía en broma, era un reclamo en broma, dice, tú manejas esto como si fuera tuyo, nosotros somos los accionistas. Pues sí le dije, pero el responsable del changarro soy yo, entonces ahorita no procede un dividendo. Así, al final del día, alguien tiene que tomar las decisiones. Y ahí es donde entran en juego dos figuras muy importantes que lo ideal es que estén en perfecta armonía, que es el presidente del Consejo de Administración y el director general. En ese sentido, como que me da la impresión que la forma en cómo selecciones a este consejo es un tema relevante, porque podría simplemente el consejo a todo decirte que sí, y entonces ¿dónde está? ¿No? O podrían cruzarse los intereses de una manera muy compleja. Así es un factor clave. Tener consejeros, déjame decirlo, de a verdad, no consejeros de adorno. Adorno. Son consejeros de verdad normalmente los que representan inversionistas, de los que están en la... Que tienen un interés muy tienen un interés muy claro y su capital o el capital que representan. ¿Sí? Esa es una. A veces puede haber alguien que es dueño de capital, pero no tiene el talento. Vamos a suponer que una señora le tocó en herencia recibir un paquete de acciones que era de su marido. Bueno, la señora es dueña, sí, pero no tiene las experiencias que aportar. Entonces, a lo mejor ella nombra a un hijo, a un conocido, a un amigo con los talentos empresariales para aportar. Es clave. Un consejo de administración de adorno es un estorbo. O sea, desvirtúa. Un consejo de administración hecho a base de experiencias, de talentos, es de una riqueza incalculable. ¿Y qué habría que hacer? Porque eso debe suceder, y no sé si te sucedió en el tiempo de tener en una empresa que haya socios donde la persona no tiene la capacidad o donde establece por lazo familiar una persona pues, más joven, pero que tampoco tiene la capacidad o tiene algo que aportar. ¿Sí te ha pasado? Sí me llegó a pasar. Alguna hija de un accionista que pues, le daba mucha figura estar en un consejo, pero eventualmente casi se descartan solos porque llega un momento en que el diálogo y el análisis de problemas pues, los aísla, ¿verdad? Entonces acaban por sentirse mal. Ahora, cuando aparte de ser incompetente, eres impertinente, imprudente, pues acabas estorbando, ¿no? Pero sí estorban, sí se dan. Nunca tuve yo que pedir así como marginar a alguien. A lo mejor delicadamente sugerías en el grupo donde tenían un consejero no con las habilidades para las eso. Capacidades para el puesto. Oye, ¿por qué no piensas mejor en fulano? ¿Verdad? Pero sí, tanto los inversionistas como la dirección, como el presidente del consejo, sí tienen que hacer un esfuerzo por tener verdaderamente gente que aporte en el consejo de administración. Claro. Yo diría, auténticamente talento, pero no en el sentido pretencioso de la palabra, sino gente con experiencias que aportar a la operación de esa empresa. Claro. Ahora, este tema de empresas sin dueño, uno se imagina, a la hora que planteas, de repente Casas de Bolsa, imagina, pues, no sé, Bimbo, Telmex, ¿no? Empresas que... Pero tú pensarías que eso es de empresas grandes, pequeñas, medianas, ¿hay alguna distinción y por qué no? No, fíjate, es decir, yo creo que hay las dos cosas. Y la figura es totalmente válida en los dos, pero totalmente válida en los dos casos. La pequeña empresa, yo creo que cada día la estamos viendo más en las startups. ¿Sí? Sí. En que alguien con un desarrollo tecnológico, con una buena idea, un buen equipo, recurre a las incubadoras, a las aceleradoras y consigue capital. Muy importante. Muy importante. O sea, a mí me tocó vivir eso en los 70s. Una empresa que había arrancado en los 60s porque un grupo consiguió una distribución de un producto
Exclusivo, muy de bueno. motores diésel en aquel entonces que estaban entrando a México fuerte, ¿sí? Y no había dinero, pues juntaron socios, armaron la empresa y arrancó. Curiosamente, esa empresa eventualmente, como 20 años después de fundar, fue a dar a la Bolsa Mexicana de Valores y se hizo de más capital y pudo crecer, ¿sí? Entonces, el concepto es válido para el pequeño empresario, lo estamos viendo en las startups, Sí, hoy todos los es días. casi natural, ¿sí? ¿no? Y luego a las grandes empresas. Yo tengo el privilegio de estar desde hace 30 años en el Consejo Consultivo en Jalisco de BBVA, lo que entonces era Bancomer, ¿sí? Que hoy es una empresa mundial, transnacional, ¿sí? Con millones de accionistas cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, cotizando en la Bolsa de Nueva York, cotizando en la Bolsa de Madrid, ¿sí? Y es un banco, bueno, en México es el banco más importante, ¿sí? Pero gracias a que tiene recursos vía los mercados de capital. Claro. Sí, en ese sentido, digo, ciertamente en las startups que tienen una gran inversión de terceros, ¿no? Que simplemente son inversionistas netos, pues es súper indispensable. O sea, de hecho es casi requisito, ¿no? Si voy a invertir, tienes que tratar de ser institucional. ¿Qué pasa en las otras empresas que no tienen esa necesidad? Es decir, ese empresario que tuvo su idea, tiene su negocio, se ha capitalizado, le va bien, es una empresa con dueño. ¿Hasta qué punto ese empresario, como ideal, pudiera y o debiera, desde tu perspectiva, evolucionar una empresa sin dueño, en el sentido como lo estás planteando, como lo estás platicando aquí, o no? Yo creo que no. Yo separaría la respuesta en dos formas. Sí. Una, decir que llegar a tener a convertirme en empresa sin dueño fuera un ideal, no, de ningún motivo. Yo creo que un camino es el empresario que tiene una idea, pone sus ahorros, consigue crédito y desarrolla y crece y se forman grandes empresas de esa manera. ¿Sí? Sí. Y bueno, en Jalisco Sí, tenemos ejemplos de eso, muchísimos. Sí, Bueno, claro. no muchísimos, pero tenemos varios Sí. ejemplos exitosísimos. ¿Sí? Y no, yo no diría, oye, no, tu siguiente paso tiene que ser hacerte pública. No es un camino Obligatorio para que te vaya bien y para que sigas creciendo. no es una meta síntoma de éxito, no, Sí. es simplemente un camino. Sí. Lo que sí conviene es, sea yo empresa sin dueño, es decir, Familiar, real, patrimonial, o una o empresa personal o una empresa familiar, sí es muy sano en la vida de empresa institucionalidad, tener reglas de juego. Tener reglas de juego en la administración, tener reglas de juego en la toma de decisiones. La empresa normalmente, tantos empresarios brillantes con ideas que arriesgaron su capital, que se comprometieron en crédito y crecieron con mucho éxito, tarde que temprano se va a convertir en una empresa familiar. ¿Sí? Sí. Entonces, y en ese momento es indispensable la institucionalización. Hay todo un tema, toda una problemática, toda una experiencia Claro. en el manejo de empresas familiares. Déjame, te lo dejo como idea en tus cápsulas. Algún día poner sobre la mesa el caso de una empresa familiar exitosa. De Que acuerdo. también las hay y muy exitosas Mucho en Jalisco. exitoso. Sí, en eso pensaba que lo que te acabas de decir, que eventualmente esa empresa que es de un dueño, un director, eventualmente ese director tendrá que dejar la empresa porque esté muy grande, porque fallezca, lo que sea, y eso pues se va a convertir en una empresa familiar. Y en la medida en que empiezan a ser muchos los dueños, quizás en ese momento, aunque no salgas a bolsa, convendría ese concepto de empresa sin dueño, porque para que alguien no agarre el control y haga lo que quiera como si fuera suya, cuando realmente no lo es, ¿no? Fíjate que ahí te lleva a un concepto de la empresa. Tener un claro sentido de la democracia. Un claro sentido de la democracia. ¿Sí? O sea, en las empresas, fíjate, yo creo que debe de haber democracia. Si yo soy el dueño de la empresa y tengo un consejo,
yo democráticamente debo llevar los grandes temas a mi consejo. Aunque yo tenga el poder de decisión, si me decidí a tener un consejo. No le vamos al cuento. Pero fíjate qué curioso, a la hora de manejar la empresa, yo creo que también se debe de ser demócrata. Se debe haber un espíritu democrático, que es lo que en la USEM y especialmente en la USEM se ha manejado desde hace muchos años, que es la participación. O lo que en USEM y Coparmex manejamos como la subsidiariedad. No hagas tú ni te metas a hacer lo que alguien más puede hacer. alguien más puede hacer. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Eso es ser demócrata. Claro. O sea, si yo a mi equipo le quiero decir el cómo hacer las cosas, cuando ellos pueden diseñar Estoy el cómo sobre- hacerlas, pues no me voy a meter. Eso es ser demócrata. Claro. ¿Sí? A veces no es tan fácil y a veces no nos gusta. No. No. En la empresa es más común encontrarte el carácter del dictador que del Sí, demócrata. claro. Sí, claro. Pero yo creo que es mucho mejor, ahí sí muy recomendable en cualquier tipo de empresa, un espíritu democrático. Sí. Donde haya participación, donde tengas que ceder, aunque lo que te hubiera gustado es X o Y. Así es. Finalmente podrás pagar sueldo, pero no voluntades, ¿no? Sí, Es decir, la gente se va a comprometer a aquello con lo que realmente se siente. sí. Y permite el Partícipe. desarrollo de la gente. Claro. Y enriquece las ideas. Enriquece las De, ideas. de arriba abajo, desde el consejo a la dirección, o de abajo para arriba, de las áreas Claro. operativas hacia la dirección. Y por más inteligente que sea el director, pues siempre habrá gente que de otros temas sepa Así más es. que tú, ¿no? El director brillantísimo no va a saber mejor cómo limpiar los pisos y trapearlos que la Claro. afanadora. No te metas ahí, hombre. No es lo tuyo, no No le es lo hagas el tuyo. cuento. Valentín, hablamos hace un momento y quizás en el camino ya lo comentamos, pero no lo quiero dejar pasar. ¿Qué ventajas tiene estas empresas sin dueño? ¿Qué riesgos tiene? No sé si lo que hemos platicado, hay algo que tú veas, porque nada es perfecto, ¿no? Las organizaciones nunca son perfectas, siempre tienen pros y contras, una manera. Digo, porque una empresa con un dueño donde el presidente y director es el mismo, pues puede actuar más rápido. O sea, quizás no tiene que someter cosas, no lo sé. O sea, ¿qué ventajas, qué riesgos? Mira, la gran ventaja es que permite hacer empresa, permite sumar talentos y te permite sumar capitales. Ya, Esa es la es parte grandísima fundamental ventaja. de cualquier ¿Sí? empresa. Bueno, el gran riesgo es cuando se pierde el sentido democrático en el manejo y en las decisiones y alguien en ese sin dueño abusa, ¿sí? O cuando, especialmente ya en las empresas públicas, se llega a lo que le llaman ahora, y especialmente, si no me recuerdo, yo que en UNIAPAC, Ujú. que es la mundial de USEM, se ha manejado mucho, la financiarización de la economía, ¿sí? Cuando todo el sentido y todas las decisiones están tomadas En base en únicamente. ventaja del capital. Ya. Por ejemplo, en las empresas en bolsa, pues hay el riesgo de la manipulación de las acciones, que se puede hacer en muchas formas, Sí. ¿sí? Buscando la especulación, pero en el sentido auténticamente negativo, o sea, en el sentido de hacer un manejo indebido de las situaciones De la empresa. para darle valor o quitarle valor a las Las acciones en ventaja de un pequeño grupo. Ese sería un gran riesgo. El otro gran riesgo es cuando la dirección o la presidencia del consejo, ante la ausencia de una sola autoridad, de un solo dueño, pues abusa de esa posición. Ese es lo que yo llamaría riesgo. Ahora, lo que hay que ver es lo que puede ser la evolución. Fíjate, te voy a platicar un caso Sí. que es bien curioso, que es muy representativo, no muy representativo, pero es una típica evolución de una empresa sin dueño. Ok. La empresa, además, lo voy a decir, se llama Superdiesel SASB. Es una empresa que todavía existe. Es una empresa que a mí se me invitó en 1972. Cuando yo llegué, cuando se me invitó a manejar
esa empresa cuya planta está aquí en Guadalajara, vio que eran 12 accionistas cuando me invitaron, ninguno con control. A los pocos meses que estaba yo manejando esa empresa, me hicieron accionista, entonces me invitaron a adquirir acciones, entonces ya éramos uno más, ¿sí? Pero esa empresa es la que en 1976 la inscribimos en la Bolsa Mexicana de Valores, se hizo pública. Se hizo pública y muchos inversionistas. Pero esa acción en la Bolsa de Valores, al poco tiempo, no al poco tiempo, como a los 10 años, quedó controlada por un grupo. Uno de los grandes grupos de inversores de ese país acabó controlándola. Y esa empresa, no te hago el cuento largo, hoy es parte de un conglomerado internacional deslistada, o sea, fue sin dueño, pasó a la Bolsa Mexicana de Valores, se deslistó y hoy es parte de una gran corporación americana. Fíjate, esa empresa que hoy tiene presencia en el mundo, que es parte de una gran corporación, ¿sí? No estaría donde está si no es porque empezó por un grupo de amigos que tenían una oportunidad de distribución de un producto, sumaron dinero, sumaron talento y echaron a dar la empresa. O sea, realmente es un gran impulso si lo sabes hacer bien. Es una gran forma inteligente, buena, valiosa de hacer empresa. Ya. Hace rato, Agustín, hablaste de cuando de repente hay un abuso, ¿no? De algún director que aunque no sea dueño, puede abusar de ese poder para temas simplemente de su gusto, de su... ¿Crees que podría de repente considerarse un abuso cuando alguien es dueño propio de una empresa y también toma ciertas decisiones? ¿Tú crees que también podría existir un abuso? Bueno, ahí ya entra el tema de principios, ¿verdad? Sí, es decir, por ejemplo, si yo soy dueño de grandes extensiones de tierra que se dedican a ciertos cultivos y yo por maximizar la producción de mi tierra uso pesticidas o insecticidas que contaminan el ambiente, pues sí estoy abusando, pero estoy abusando por falta de principios éticos, claro. ¿no? Y porque puedo. Y porque puedo, pero caigo en el error de creer que porque es mío, puedo hacer lo que quiera, y no. Formo parte de una comunidad y tengo que respetar a esa comunidad. Claro. Sí, que eso también permitiría un poco también el tener un consejo, es decir, que alguien más te pueda hacer ver cosas que a lo mejor tú no lo tienes tan claro. Así es. Ahí es donde entra la riqueza. Un consejo bien formado es de una riqueza invaluable. Será que a mí me ha tocado participar, he tenido la suerte de participar en consejos muy demócratas y no, es invaluable. Claro. Es invaluable cuando un consejero le señala a la dirección general, oye, esto que estás haciendo es incorrecto. Esto no se vale. ¿Sí? Y causa enojos. Claro. Pero bueno, pues, ¿para qué me invitaste? Ya sabes para lo que es. No te puedes dar por no informado. Sí. No me gustaría dejar pasar la oportunidad, Valentín, Tienes una gran trayectoria, ya me lo platicaste, 50 años en UNCEM, 40 años en Coparmex. ¿Por qué? ¿Por qué, Valentín? O sea, finalmente no creo que sea por necesidad, porque finalmente son instituciones que son donde participas como voluntario, pero me llama mucho la atención esta trayectoria de 50 años en UNCEM, 40 años en Coparmex. Quisiera que nos compartieras un poco por qué. Creo que me da un gran gusto tu pregunta, porque me da la oportunidad de decirle a varios, por este conducto, lo que yo escuché de forma personal hace más de 50 años. Era uno de los socios de esa primera empresa sin dueño que me invitaron a manejar su fábrica aquí en Guadalajara. ¿Sí? Era un gran convencido del compromiso ciudadano. En aquel entonces se manejaba mucho un concepto que decía de organismos intermedios. Sí. Y él decía, comprométete con tus organismos intermedios, actúa en tus organismos intermedios, porque es la forma en que puedes influir en la sociedad. ¿Sí? Es una forma de darle a la sociedad. Entonces yo les diría hoy a quien vea esto, les comparto esto que me dijo un socio
de esa empresa, dice, comprométete con tus organismos intermedios. Hoy diríamos, comprométete con tus organismos de la sociedad civil, en la que sientas afinidad, en los que sientas que puedes aportar. ¿Sí? Entonces, yo en la USEM, la Unión Social de Empresarios de México, lo que encontré es la forma de prepararme y tratar de devolver algo de cómo aplicar los principios de la doctrina social cristiana en la vida de la empresa. ¿Sí? Pero llegó un momento en que dije, bueno, ok, ya aprendí puedo entender, lo manejo. cómo actúa. Entonces me encontré con Coparmex. Y Coparmex comparte totalmente ideología, sus principios son los mismos que los de la USEM, pero Coparmex es totalmente actuante. Coparmex actúa hacia la comunidad, propone a la comunidad, discute con la comunidad, analiza lo que está pasando en la política, en la economía, tanto en lo político como en lo económico como en lo social. Sí. Entonces, pues es tratar de decir cómo influyo, cómo aporto en mi comunidad. Yo diría, pues para mí, mi camino ha sido la Coparmex, pero para otros puede ser algún otro organismo, la Cruz Roja, o puede ser la Cámara de Comercio, Banco de Alimentos, ¿sí? Sí. Y en estos organismos de la sociedad civil también hay que pensar mucho en los organismos que trabajan por los desfavorecidos, por los que no tienen, ¿sí? Yo también tuve la suerte de que hace como 48 años, no, nada más, no, ya me cumplí 50 años, me invitaron a una casa hogar para indigentes con padecimientos incurables. Gracias a Dios me invitaron, y gracias a Dios ahí seguimos mi esposa y yo, y bueno, es altamente satisfactorio poder poner tu granito de arena para con los que verdaderamente no pueden ver por sí mismos. Nada. ¿Sí? Sí. Entonces, pues ese es el consejo que yo recibí y hoy transmito. Comprométete con los organismos de la sociedad civil en los que puedes participar y puedes aportar. Claro. Digo, al final hemos recibido mucho, los que de alguna manera formamos empresa, tenemos capacitación, educación, experiencia. Tú nos compartes con generosidad y entonces pues eso hay que ponerlo a funcionar más allá de la empresa, ¿no? Porque, digo, muchos empresarios quizás dicen, no, pues es que yo doy trabajo, pago mis impuestos, ¿no? Y pues qué bueno, pero... No, yo no comparto nada, no. Hay colegas que se sienten héroes porque generan empleo. Pero es que generas empleo por necesidad. Claro. No por generosidad. Sí, es que si no... Si tú no tienes quién, pues no haces de empresa, no haces negocio, claro. No, generar empleo es algo intrínsecamente necesario para en la empresa. Y es más, hoy estamos al revés. Hoy hay muchos empresarios, muchos colegas que están verdaderamente apurados porque no encuentran a quién emplear, ¿verdad? Y no pueden hacer más, pueden hacer más y no pueden crecer porque no encuentran empleo. Y no es por generosidad, es por necesidad. Claro. Y qué bueno, ¿verdad? Parte natural de... Claro. Muy bien. Se nos está agotando el tiempo. Yo no sé, me gustaría pedirte, para los escuchas de esta podcast, ¿qué recomendación más relevante con tu experiencia pudieras decirle a los empresarios que nos escuchan? Yo creo que la mejor recomendación que les puedo hacer es vive a plenitud tu sentido de responsabilidad. ¿Sí? Si tú estás al frente de una empresa, tienes una gran responsabilidad. ¿Sí? Para con tus accionistas, para con tus clientes, para con tu personal, para con tu familia, para con tu comunidad. Vive a cabalidad tu sentido de responsabilidad. Que nunca tú en la soledad o en la intimidad de ti mismo digas, pues todo está muy bien para afuera, pero no he sido responsable aquí. Fallé en mi sentido de responsabilidad. Más profunda. Sí. Entonces, te puedes tomarle el pelo a mucha gente, pero tu conciencia está difícil tomarle el pelo. Entonces, que nunca te reclames, fallé a mi sentido de responsabilidad. Y si digas, pues fallé, pues porque soy humano, pero pues corriges, ¿no? Muy bien, pues
Valentín, jefe Vale, te agradezco enormemente el tiempo que nos has entregado en este podcast, en este capítulo. Muchas gracias por estar en esta edición. Gracias por compartir y deseo que esta contribución que hacen los consejos y ese afán que tienes de compartir llegue a muchas otras personas que seguro lo necesitamos. Gracias por la oportunidad de decir esas ideas. Con mucho gusto. Te invitamos a suscribirte al canal de Tesselar en YouTube. Encuéntranos también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesselar. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.